Muy buenas tardes. Mi nombre es Luz Estela Escobar. Yo soy líder del éxito del cliente de Valtia. Damos la cordial bienvenida a todas las personas que se han conectado hasta este momento. El día de hoy los acompañaré como moderador sobre el tema tips para un buen cierre contable 2022 bajo el sistema de facturación. Hoy nos acompañará Jason León Vélez. Él es contador público, ha realizado diplomados en IF y diplomados en impuestos. Vamos a estar atentos a la conferencia que nos dará el día de hoy. Vamos a dar una espera a que todos los asistentes se conecten. Somos Quality Colombia. Una empresa con más de 18 años de experiencia en el mercado. Brindamos soluciones de gestión empresarial, contribuyendo a mejorar la productividad de nuestro negocio o de su negocio. Damos la cordial bienvenida a todos los asistentes que se han conectado hasta el momento. Les recuerdo que la sesión está programada a las 4 de la tarde. En unos minutos daremos inicio. Damos la cordial bienvenida al conversatorio virtual a las personas que se han conectado hasta el momento para el conversatorio que tratará el tema TIPS para un buen cierre contable de 2022. Mi nombre es Luz Estela Escobar, líder del éxito del cliente. El día de hoy los acompañaré como moderadora. La mecánica de participación en la conferencia, en la parte inferior del Zoom, ustedes tienen habilitado un botón de preguntas y respuestas. Allí podrán dar clic y escribir el nombre del participante y la pregunta realizada. Somos Quality Colombia, una empresa que brinda solución de gestión empresarial, contribuyendo a la mejora de la productividad de su negocio. Damos nuevamente la bienvenida. Vamos a contar un poco de nuestra historia. Llevamos más de 18 años en el mercado, más de 15.000 licencias distribuidas a nivel nacional en más de 160 ciudades de toda Colombia. Brindamos soluciones integrales de manera local o en la nube, adaptándonos a cada sector de la economía. Tenemos una asistencia técnica fortalecida a través de plataformas de soporte y mesa de ayuda, la cual brindan solución de manera oportuna a todos sus incidentes. Contamos con profesional calificado en nuestro equipo de trabajo para todas las labores y todos los módulos que ofrecemos. Bueno, vamos a dar inicio. Voy a dejarlos con Jason León. Él es contador público, tiene diplomados en IF y diplomado en impuesto. Sobre el conversatorio virtual, tips para un buen cierre contable bajo el ecosistema de facturación. Bienvenido, Jason. Hola Luz, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a usted y a la Casa Manager. Buenas tardes para todos y esperamos que este conversatorio sea de gran ayuda para todos. Listo. Durante la tarde de hoy abordaremos unos temas, principalmente todo lo que es el ecosistema de facturación electrónica. Ya teniendo en cuenta pues que este es el segundo año que entramos en vigencia con toda esta normatividad y todos los documentos y que prácticamente vamos a cerrar el año con todos los documentos prácticamente electrónicos. Entonces, como primera medida para la tarde de hoy, estamos abordando las normas que estuvieron vigentes durante la pandemia y que para este año han perdido vigencia. Una de esas normas y que digamos que actualmente está presentando muchos dolores de cabeza todavía es el decreto 551 que nos habló de los bienes cubiertos por la exención del IVA. Quizás para algunos fue muy común por el tema del tapabocas, algunos artículos de aseo y demás, que abarcó este decreto y que los dejó sin IVA durante un periodo determinado.
¿Por qué queremos arrancar hablando con este tema? Porque en la actualidad vemos con preocupación cómo en algunas compras que se están realizando, algunas personas siguen expediendo facturas sin la discriminación del IVA correspondiente, es decir, todavía los tienen exentos actualmente. Recordemos que este decreto, por la sentencia de la Corte Constitucional, esta vigencia solo estuvo hasta el 31 de diciembre del 2021. La Corte revisó todo el tema, todos los decretos que estuvieron vigentes durante la pandemia y este solo lo dejó hasta el 2021, sin importar que el efecto de la pandemia y el efecto del estado de emergencia duró hasta junio de este año. Así el estado de emergencia, por ley fue hasta junio del 2022, la Corte nos dijo de que esta extensión solo era hasta el 31 de diciembre del 2021, por lo que es muy importante revisar tanto en sus empresas como los productos que tienen configurados, que si estos productos ya estén con el IVA del 19% configurado correctamente. Igualmente, en este tema es muy importante recordar que actualmente están llegando unos requerimientos de la DIAN porque algunas personas declararon estos bienes como exentos en sus declaraciones de IVA y recordemos de que cuando uno vende bienes exentos le cambia la periodicidad del IVA de cuatrimestral a bimestralmente. Entonces esto hace que actualmente la DIAN está diciendo venga, corríjame esas declaraciones y teniendo en cuenta los años que han pasado, pues las sanciones son muy onerosas y más los intereses para traerlos actualmente. Por eso, si de pronto ya empezaron a revisar el tema de la reforma, me permito adelantarles que por eso este tema de la reforma tributaria trajo consigo un espacio o una gabela, por decirlo de algún modo, para que a partir de que se promulgue la ley, que recuerden que ya solo falta la firma del señor presidente, van a dar 6 meses para normalizar todos estos temas. Igualmente, el decreto 789 del 2020 trajo una exención en el IVA para las materias primas químicas de producción de medicamentos, pues como lo sabemos en ese entonces, todo esto era vital para el desarrollo de la actividad y a este también se acogió la sentencia de la Corte Constitucional y solo estuvo vigente hasta el 31 de diciembre del 2021. Ya en el caso de la exención del IVA para la importación de vehículos, ese sí, literalmente, este decreto decía que eso solo iba hasta el 31 de diciembre del 2020. De otro lado, vemos de que también trajo consigo unas exclusiones de IVA en la prestación de servicios de hotelería y turismo hasta el 31 de diciembre del 2020. Y todo el tema de restaurantes, tanto para las franquicias que venden con IVA, como para los restaurantes que tienen impuesto al consumo. Todo eso trajo una ascensión hasta el 31 de diciembre del 2020, por lo que actualmente la recomendación es revisar, si usted está en cada uno de estos sectores, revisar de que esté pidiendo bien sus facturas de venta. Sin embargo, la última ley de reforma tributaria que hubo en el 2021 quiso retomar estos temas de exclusiones para darle una mano a la gente y contribuir con el tema de reactivación económica y de alguna forma lo que hizo fue darle otra vez la exención del impuesto al consumo para los que estén acogidos bajo el régimen simple de tributación. Esta gabela va hasta el 31 de diciembre del 2022. Todos los que estén en el régimen simple, y se dediquen a la expendio de comidas y bebidas, hasta el 2022 no son sujetos del impuesto y pueden expedir sin el impuesto al consumo. A partir del año 2023, ya este tipo de actividad ya estaría grabada con el impuesto al consumo para revisarlo. Igualmente, el tema de la exclusión de los servicios turísticos, les dieron otra exención hasta el 31 de diciembre de este año para que continúen con la reactivación en este aspecto y sigan aumentando sus ventas. Por otro lado, la ley 2068 del 2020 también le dio una exención a los tiquetes aéreos de pasajeros. ¿Cuál exención le dio? No le quitó el IVA, pero lo bajó del 19 al 5. Entonces, digamos de que
esta exención también va hasta el 31 de diciembre del 2022 y digamos de que viéndolo por el lado de planeación tributaria, es muy recomendable de que si usted va a pasar el próximo año, pues haga la compra para que por el lado de los tiquetes se gane el 5% del IVA y por el otro lado, en la reserva del hotel no le cobren el IVA. Que eso por planeación divinamente lo puede hacer y se puede acoger a este descuento. En la pandemia también tuvimos el famoso PAEF, que fue una gran ayuda para los comerciantes, para las personas que se acogieron. Recordemos que este programa de apoyo lo que hizo fue que a toda persona que tuviera una disminución en sus ingresos y que la pudiera demostrar, le daba un subsidio en las nóminas por cada empleado. Esta ayuda fue hasta marzo del 2021. Allí ya perdió vigencia esta norma, pero con la misma ley 2155 del 2021, extendieron este beneficio y le cambiaron un poco el nombre para la generación de nuevos empleos. Ya aquí en este programa ya no depende de que le disminuyan los ingresos, sino que depende de que usted vincule a nuevos empleados. Entonces, con la promulgación de esta ley, lo que se hizo es que cada empleado que usted tenga respecto al 2021, cada empleado que aumente de más, el Estado le va a contribuir con un aporte. ¿Listo? Y finalmente, y no menos importante para este tema, por allá también, para que recuerden, durante los meses de abril y mayo del 2020, hubo una ayuda o una ley, por mejor decirlo, que permitía que los aportes a pensiones pasaran del 16% al 3%, para aliviar el tema de los flujos de caja y ayudar pues a toda esta difícil situación que afrontaron las empresas. ¿Qué sucedió? Que como ya vimos que la Corte validó todo este tema, la Corte dijo, vengan, qué pena, pero este aspecto en especial, eso no es viable, eso no es legal. Entonces, como esto no es legal, las personas que hicieron esos pagos con el 3% durante abril y mayo del 2020 tienen que devolver, hacer el aporte completo, es decir, devolver el 13%. Entonces, para devolver este 13%, el gobierno nacional sacó el decreto 1376 de abril del 2021 y dio un plazo para pagar hasta el 31 de mayo del 2024. Vemos con ello de que todavía hay un tiempo prudencial para hacer los pagos y lo más importante es que durante esta vigencia no hay que pagar intereses de mora. Listo. Ya acá viendo pues el tema de la pandemia y de las normas que perdieron vigencia, ya abordamos el tema preciso de la capacitación, que es el tema de la facturación electrónica, del ecosistema que actualmente estamos viviendo en nuestro país, que quizás para algunos todavía sea nuevo, pero recordemos que el tema de facturación ya viene desde el 2020. Entonces, para algunos esto va a ser muy sencillo. Para otros tal vez no, por el tema del manejo que se le ha venido dando en cada una de las organizaciones. Entonces, el primer consejo con que quería abordar para validar la factura electrónica es mirar estos dos puntos que les traigo y que les estoy mostrando en su pantalla. El primero es el CUFE, que es el Código Único de Factura Electrónica. Recordemos que con la nueva validación que hace la DIAN, este código lo asignan ellos cuando la factura se está expidiendo. Y como segunda medida, trae el QR, que también lo asigna la misma entidad. Es de aclarar por qué lo traje acá, porque algo tan sencillo, porque he notado con preocupación que algunas personas no se están fijando en estos dos aspectos y simplemente por el hecho de que la factura diga factura electrónica de venta, listo, esto ya me sirve y lo están ingresando en la contabilidad. Pero en realidad, si no tienen este documento CUFE y este QR, la factura, por decirlo de alguna forma, no es legal. Incluso me he topado en con algunos proveedores de que solo trae el QR y cuando usted va y valida que solo trae el QR, resulta que ese QR es de la página principal de la empresa. Entonces, cuando usted llama a hacer el reclamo, no, qué pena, pero es que esto es un documento POS, sino que nosotros por publicidad le ponemos el código QR. Y entonces algunas personas, vemos el código QR, no, es factura electrónica,
legalicémosla. Resulta que no sabemos si es de mala fe o por publicidad como lo hacen ellos, se están viendo estos documentos. Por eso es vital revisar estos dos aspectos y aparte, porque también desafortunadamente en algunos proveedores tecnológicos estamos viendo de que a veces el sistema está enviando la factura sin que la DIAN la valide. A veces, pues como ya conocemos de que la DIAN se cae, que hay inconsistencias, que la DIAN está en mantenimiento, cuando se hacen facturas y no alcanza a ser validada por la DIAN, la están enviando directamente al cliente. Y entonces, cuando se envía directamente al cliente sin pasar por la DIAN, recordemos que esta factura no tiene validez todavía. Ya teniendo claro que se debe revisar tanto el CUFE como el código QR, traemos acá una pequeña demostración de que para estar más seguros y corroborar de que efectivamente esta factura no tiene ningún problema y que sí está en la DIAN, traemos un paso a paso de cómo en la DIAN se puede corroborar esta información. Simplemente es copiar el código CUFE que trae cada una de las facturas, que recordemos que como ya tienen representación y demás, pues no hay que pasarlo manual, sino simplemente copiarlo del documento. Venimos a la página de la DIAN y en la parte inferior izquierda, en temas de interés, hay un espacio que dice factura electrónica. Allí en factura electrónica vamos a la opción de facturando electrónicamente, damos clic allí y él nos lleva a la siguiente ventana del punto 2. Aquí en este punto 2 nos despliega la opción que nosotros queremos verificar. En este caso, seleccionamos la opción del menú que nos dice buscar documento. Cuando le damos clic en buscar documento, él directamente nos trae a este recuadro donde simplemente tenemos que pegar el CUFE y darle opción en buscar. Cuando le damos clic en buscar, es muy común por los cambios que está teniendo la DIAN de que diga que el CAPTCHA no es válido, que no se encontró. Es recomendable que esta opción la intenten 2 o 3 veces para confirmar si es problema de la DIAN o si es efectivamente el código que no existe. Cuando damos clic en buscar, se nos despliega toda la información de la factura como la podemos ver en el punto 4. Allí nos da quién fue el emisor, cuáles son los datos del emisor, quiénes son los datos del receptor, fecha, IVA y total de esta factura. Como podemos observar en el punto 3, allí nos dice CUFE o UUID. Esto nos sirve para validar tanto los CUFEs de las facturas electrónicas como los códigos de las notas crédito y notas débito y temas de nómina electrónica. Por allí podemos validar cada uno de estos documentos. Igualmente, posterior de realizar la validación de cada una de estas facturas, traigo para ustedes una pregunta. En el tema de los ingresos, estamos realizando el cierre de la facturación. ¿A qué me refiero con el cierre de la facturación? Trayendo a colación el tema del ecosistema de factura electrónica. Resulta que ahora las facturas ya vienen con una fecha de generación y otra fecha de expedición, como podemos ver en el ejemplo que está en pantalla. Aquí podemos ver cómo la fecha de generación es el 31 de agosto, pero la fecha de expedición es el 1 de septiembre. ¿Por qué sucede esto? En ocasiones es porque yo hago la factura al 31, tuve algún impedimento o hay algún problema en la DIAN y la DIAN no la alcanza a validar. Como la DIAN no la alcanza a validar, entonces esa factura se me pasa de un día para otro o como normativamente está de que yo la puedo hacer ahora con fecha anterior de 10 días. Entonces, esto es muy común. Pero traigo a colación el artículo 616 del Estatuto Tributario, en el cual es el que dictamina todo el tema de la facturación electrónica y donde me dice que todas las facturas electrónicas de venta para su reconocimiento tributario deben ser validadas previo a su expedición. Entonces, sumado a lo que ya les decía de que para que la factura sea legal y yo la pueda reconocer en mi contabilidad, esta factura tiene que ser validada. Miremos de que en este artículo me está diciendo de que tiene que estar conforme a su expedición. Entonces, para las personas que contabilizan, les recomiendo mucho tener en cuenta este tema y hacerlo con la fecha de expedición.
¿Por qué es tan importante este tema? Porque como podemos ver acá en este ejemplo, podemos observar de que la factura me está haciendo un cambio de un periodo a otro. Que desde un periodo a otro, que para temas de impuestos, yo hago un cierre el 31 de agosto y hago cierres de IVA y demás, y el otro sigue en septiembre. Llámese para presentaciones bimestrales o cuatrimestrales, ambos aplica. Entonces, como esta factura del 31 de agosto puede que me quede para el bimestre 10, para el bimestre 4, perdón, o puede que me quede para el cuatrimestre 2. Entonces estamos viendo cómo puede estar en un periodo o puede pasarme en el otro. Por eso la recomendación que les traigo es que la utilicen siempre con la fecha de expedición. Más cuando estamos viendo de que están llegando correos con invitaciones a declarar y con declaraciones sugeridas de IVA, y donde los invito a revisar estas declaraciones porque a veces uno se confía de que no, la información está mala porque no está lo que yo tengo en contabilidad. Pero ya revisando con algunos clientes, las diferencias se han presentado por esto. Porque la fecha de expedición tiene un día posterior, entonces resulta que no quedan dentro del mes que está viendo. Y teniendo en cuenta que ahora vamos a hacer el cierre del año, pues digamos que este tema va a ser aún más gravoso si yo estoy en enero y estoy emitiendo facturas de diciembre. Entonces, aquí me surgen unas dudas para todos los oyentes. Y es el tema de, venga, entonces, ¿por qué la DIAN permite el tema de los 10 días? Digamos de que el tema de los 10 días, como continuamos en el artículo 616, en uno de sus párrafos dice, cuando esa validación previa no se pueda efectuar por razones tecnológicas atribuidas a la DIAN, en ese caso, el obligado a facturar puede hacerlo, puede expedir una factura electrónica sin validación previa. ¿Qué se entiende como esto? Como una factura de contingencia. En este caso, sí puedo yo emitir facturas con fecha anteriores y simplemente las contabilizo o las recibo con la fecha que me dice el documento, porque allí se entenderá legalizada con la entrega del adquiriente. Igualmente, este cierre de facturación es muy importante teniendo en cuenta la conciliación de ingresos que tenemos que hacer. Y más aún en el tema del IVA, de las declaraciones que yo les estaba hablando, de que si yo presento cuatrimestral y la factura es de agosto, la presento en el segundo cuatrimestre o la presento en el tercer cuatrimestre. ¿Por qué es vital para el tema del IVA? Porque resulta que el artículo 429 del Estatuto Tributario me dice que para el tema del IVA prevalecen los ingresos facturados. Ya la DIAN ha sacado diversos conceptos, algunos nos hemos pronunciado, levantamos la mano a la DIAN y le decimos, venga DIAN, pero es que ya sabemos que por temas de NIF y demás, yo puedo obtener ingresos de otros periodos porque yo ya entregué los riesgos, yo ya entregué el producto. Él me dice, sí, listo, para renta aplica lo de NIF, pero para IVA, para mí prevalece el ingreso. Entonces, mientras esté esa norma allí, les sigo recomendando hacerlo con la fecha de expedición, que es la fecha en que la validó la DIAN. Igualmente, es muy importante que revisen ahora sus cierres de año, que todos sus ingresos estén iguales tanto para renta, IVA, ICA, para los que realizan la autorretención de renta y cuando emitimos estados financieros a organismos del Estado como las cámaras como las cámaras de comercio, los que reportamos a Super y demás. Hay que tener en cuenta todo esto porque aunque cada uno trae unas excepciones de ingresos, es muy recomendable de que si yo tengo diferencia, yo sepa cuáles son las diferencias. ¿Qué me quiere decir eso? Yo en renta llevo el ingreso por una venta de activo fijo. Yo sé que en ICA eso no va. Y entonces, por mi conocimiento, por los anexos y demás que realizo, pues ya sé que ese ingreso no va allá, pero tengo la explicación y puedo soportarlo. ¿Por qué tengo una diferencia de ingresos en ICA y otra en renta? Y lo más probable es que, dependiendo del municipio, si es por decir un municipio tan agresivo como lo es en ICA como Bogotá, me llega un requerimiento y me va a decir, venga, ¿por qué los ingresos no le coinciden? Entonces, allí en ese simple aspecto, lo que yo le voy a decir a la administración de Bogotá es, venga, yo tengo un ingreso de activo fijo y eso no se incluye dentro de la industria y comercio. Pero es la importancia de saber por qué tengo las diferencias.
Y así con cada uno de estos elementos. Por lo menos en IVA también se habla de que como es solo facturado, algunos no incluyen el tema de los rendimientos financieros, porque pues como eso me lo otorga el banco y está soportado bajo el extracto, entonces yo no los facturo y no los incluyo. A veces llegan requerimientos de eso, las personas se ponen a corregir las declaraciones sin demostrar la DIAN, venga, simplemente es que bajo el artículo 429 del Estatuto Tributario, yo allí simplemente lo que hago es que prevalecen los ingresos. Teniendo claro el tema de los ingresos, vamos a pasar al tema de costos y gastos, que digamos que es el más apremiante dentro de los contribuyentes. Vemos ahora ya cómo todos estamos exigiendo la facturación electrónica, cómo cada uno busca cómo legalizar sus gastos para no tener problemas con la DIAN, para que sus declaraciones sean lo más seguras y lo más confiables y muestren la fiel realidad de las acciones, que yo no tenga tantos gastos no deducibles y que todo me lo pueda imputar como un costo-gasto. Dentro de estos costos y gastos encontramos la norma de bancarización, que digamos que se le ha puesto ese nombre, y vemos que dentro de todo el ecosistema, aunque esto no es electrónico, es la norma más agresiva que hay. ¿Por qué? Porque en nuestro país estamos demasiado acostumbrados, por decirlo de alguna forma, al uso de efectivo. Entonces, esta norma la encontramos en el artículo 771-5 del Estatuto Tributario. Esto fue creado por allá en el 2010 y ha venido siendo objeto de modificación por diversas leyes y cada uno la ha corroborado. Como lo podemos ver, ya lo han demandado tanto los contribuyentes por decir, venga, es que en algunas partes el tema de la bancarización se complica mucho, en el sector agrícola se complica mucho. Acabé hace poco de ver una sentencia donde peleaba un empleado de que, venga, es que a mí el empleador no me puede exigir que le abra una cuenta, yo necesito la plata. Ya la Corte declaró que todo esto es asequible y, en otras palabras, no hay marcha atrás. Entonces, esta norma lo que me dice es de que año tras año ha venido bajando los límites para yo hacer el pago en efectivo. Esta ley lo que promueve es el uso de la bancarización entre las transacciones que hay en cada una de las organizaciones. Esta ley arrancó en el 2018, como vemos, fue promulgada en el 2010, pero traía como límite para empezarse a utilizar en el 2018. Por eso para esos años, para algunos era novedad de que algunas empresas ya empezaron a decirle a los empleados, venga, vaya ahora una cuenta al banco, y resulta que esas empresas se estaban preparando para eso. Entonces, esta ley empezó a exigirse desde el 2021 y llegó, desde el 2018, perdón, y llegó hasta el 2021. Venga, entonces, ¿esto quiere decir que para el 2022 no aplica? No. Si leemos dentro del artículo 771-5, dice que a partir del 2021 va a ser el mismo porcentaje. ¿Cuál es el mismo porcentaje? ¿Qué es? Usted tiene que pagar bancarizado. Entiéndase bancarizado como transferencia, consignación, cheque, ¿sí? Tiene que pagar el 40% de todos sus pagos. De todo lo que usted pague, entiéndase, tanto como costos, como gastos o como obligaciones, ¿sí? El 40% de eso, o si es menor, el 35% de sus costos y deducciones totales. El menor valor que le entre entre esas dos cifras es el que usted tiene que pagar bancarizado. Pero hay el parágrafo 2 que digamos que limitó aún más lo que trajo este artículo 771 y es por eso que lo traigo allí en rojo para que lo tengan muy presente. ¿Qué nos trajo este parágrafo? Este parágrafo nos dice que los pagos individuales que se le hagan a personas naturales no puede superar las 100 VTs. ¿Esto qué me implica para el año 2022? Que si yo tengo un proveedor, un empleado o una persona que durante el año le voy a pagar más o le pagué más de 3.800.000, esta cifra se tiene que empezar a bancarizar. Si yo le pagué 4, 5, 10 millones en efectivo, la DIAN me va a glosar eso y no me lo va a aceptar. Venga, pero es que tengo la factura electrónica, tengo el documento de soporte. No, bajo esta norma, si no le pagas bancarizado, no se podrá coger
al impuesto de renta y quedará como un gasto no deducible. Esta norma ha sido muy controvertida, como se los he dicho. Lo han demandado un sinnúmero de veces, como podemos ver en cada ley que ha salido desde el 2010, la siguen ratificando para que de pronto con una demanda no la vayan a tumbar. Y yo sé que en algunas actividades económicas es muy difícil, pero digamos de que allí ya no hay marcha atrás y ya están llegando los requerimientos. Algunas personas dicen, venga, pero ¿y cómo la DIAN se va a dar cuenta que yo estoy pagando en efectivo o bancos? Acá les traigo de muestra cómo está haciendo la DIAN, cómo lo fiscalizan usted si no cumple con el tema de la bancarización. Tengo acá este ejemplo que le llegó a un contribuyente donde la DIAN llega y le dice, venga, es que yo le revisé a usted el tema de la información exógena que me envió y de su declaración de renta y resulta que en los formatos usted me puso de que tenía 656 millones de pesos deducibles. Usted me restó todo eso y me dijo que eso eran sus costos y gastos. Pero recordemos que como los bancos también reportan información mes a mes, los bancos nos reportan tanto los ingresos como las salidas de dinero de nuestras cuentas. El banco me reportó que la cuenta de la empresa solo salieron 115 millones. Eso quiere decir de que de 656 que usted se llevó y solo pagó 115, el resto se va como no deducible. ¿Cuál es el resto? La DIAN, mire que acá hace el cálculo y me dice 532 de pesos que se tiene que llevar como no deducibles. Háganme el favor y corrija su declaración. Y si estamos hablando de una persona jurídica, de una empresa, y con un golpe de esto estamos hablando de que ese impuesto le va a aumentar 180 millones de pesos alrededor. Entonces estamos viendo cómo los fluxos de información, cómo los sistemas de tecnología van cambiando constantemente y cómo nos están fiscalizando. De otro lado, pasamos a hablar de la deducibilidad de los documentos POS. Estos documentos POS, estas tirillas, como le digo yo, para que la gente me expida, que son las larguitas que expiden los supermercados, principalmente, la DIAN en reiteradas ocasiones ya nos ha dicho de que venga, esos documentos no sirven porque yo no tengo el control de ellos. Entonces, el tema arrancó en el artículo 616-1 del Estatuto Tributario. Allí, en el 2019, con la ley del 2010, me dijo, los documentos equivalentes generados por máquinas registradoras con sistema PORT no otorgan derechos a impuestos descontables de IVA, ni a costos, ni deducciones. En otras palabras, ese documento o esa compra que yo haga por ahí se va completamente como no deducible. A su vez, en el decreto único tributario, entiéndase como DUT, el artículo 1.6.1.4.26 reitera que conforme al artículo 616-1, estos sistemas POS no otorgan derecho a impuestos descontables ni a costos ni deducciones sobre la renta ni a IVA. Entonces vemos cómo cada vez que la DIAN saca una norma, reitera este tema para que no lo sigamos incluyendo. ¿Por qué seguimos hablando de él? Porque acabamos de salir del tema de personas naturales, que es la única opción que la DIAN nos muestra para los reportes de exógena, y pude ver con asombro cómo algunas personas se llevaron como deducibles unos POS que les pidieron sus proveedores. Entonces lo llamamos, venga, pero ¿por qué hicieron eso? Recuerden la norma, ¿por qué reportan los POS? Pero digamos que en ese caso el problema solo es para el que deduce el costo, no para el que percibe el ingreso. Igualmente, este tema de los POS lo abordó el mismo artículo 616-1. En él nos dijo que mientras se expedía la reglamentación del sistema de facturación, aplicarán las disposiciones que regulan la materia antes de entrada de esta ley, que esta ley entró en vigencia con la ley del 2000, la ley 2010 del año 2019. Entonces, que antes de la entrada de esa ley aplicaba lo que había para ese entonces. ¿Qué había para ese entonces? En el artículo 616-1, en su parágrafo transitorio número 1, nos decía de que podían soportarse
sin factura electrónica ciertos porcentajes de costos y gastos. Empezó en el 2020 para un 30%, en el 2021 con un 20% y supuestamente para este año iba a ser un 10%. Pero como lo dice el parágrafo en el artículo 116, era mientras se expedía la reglamentación. Recordemos que esta reglamentación quedó hecha con la ley 2155 del 2021, donde reglamentó que el POS no iba a ser objeto de deducción de costo-gasto y a su vez reglamentó algún tema de que ya lo estamos trabajando, que es el tema de que todos estos POS que superen 5 VTs deben ser factura electrónica. Recordemos que este tema por ahora está pensado para marzo del 2023. Entonces, algunas personas viendo esa gabela que se daba del 10%, sin necesidad de factura electrónica, están aprovechando ese literal para hacer uso de él. Pero resulta que no lo están viendo en concordancia con el artículo 1.6.1.4.27, el cual fue el que reglamentó y nos especifica cuáles son los documentos que abarcan ese 10% de descuento. ¿Cuáles son los que no hay necesidad de tener factura electrónica? Y vemos cómo en su primer numeral, y por eso lo traje en rojo, vemos donde dice que documentos equivalentes salvo el generado por máquinas de registradoras con sistema POS. Porque como ya lo vimos en el anterior artículo del DUT, ese sistema POS no es sujeto a deducciones. Aquí también traigo claridad con algo muy curioso que me está pasando actualmente, que es que con la entrada en vigencia del documento de soporte electrónico, algunas personas están legalizando los POS con el documento de soporte. Y eso no se puede hacer. Si la factura fue expedida por POS, no hay ninguna forma de legalizarla. La única forma es que usted le diga a su proveedor, hágame un favor, cámbieme el POS por factura electrónica. Si el proveedor le pone problema o si no se la da, no hay ninguna otra forma que podamos legalizar ese documento. Igualmente, el segundo numeral nos decía de que ese 10% está amparado para los documentos que constituyen soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar, que en este caso pues ya lo estamos trabajando desde el mes de agosto, pero digamos que esa gabela fue de enero a julio para cuando hacíamos las cuentas de cobro o el documento de soporte, no las valieran. Igualmente el numeral 3 nos hablaba de las facturas de venta de talonario papel en los casos en que toque utilizar este sistema. Recordemos de que ¿cuándo puedo yo utilizar un talonario o una factura de papel? En los casos como lo vimos anteriormente, en facturas de contingencia. Y recordemos de que este caso también aplica para las empresas nuevas. Cuando una empresa arranca, por normatividad, tiene un plazo de 2 meses para acogerse a facturación electrónica, para que adopte este sistema, para que lo implemente en la empresa. Mientras se cumplen esos 2 meses, la empresa puede facturar, bien sea por talonario de papel o factura de computador. En este caso, sí sería importante despedirle a la empresa el tema de la Cámara de Comercio para validar dicho tiempo. Igualmente, el numeral 4 nos dice de que este 10% abarca el tema de las importaciones, porque recordemos que las importaciones actualmente solo vienen reglamentadas con la declaración de importación y los demás bienes y servicios que vienen por el tema de aduanas. Por último, dice de que los demás documentos de soporte de costos, deducciones e impuestos de contable que no se exija factura o documento equivalente. ¿Cuáles son esos documentos, soportes de costos y deducciones? Ya los vamos a ver a continuación, donde no se necesita ni factura de venta, ni necesitamos legalizarlo con documento soporte. Finalmente, ese parágrafo que ya está modificado por la ley 2155, actualmente en el estatuto ya dice de que ese porcentaje del 30% solo fue para el 2020, como lo podemos observar. Eso quiere decir de que ese porcentaje del 10% actualmente no aplica para los POS y solo quedó abierta la posibilidad para el tema del 2022, el 10%.
Ya a partir del próximo año ya no hay esa gabela. Teniendo claro el tema del POS y de las facturas de compra y lo que yo me puedo imputar en mis declaraciones, procedemos a revisar las facturas de compra en el portal de la DIAN de una forma más sencilla que como si lo estuviera copiando el CUFE, que fue el procedimiento que les explicamos al inicio. Para hacer esta revisión, hacemos uso otra vez de la página de la DIAN. En la parte inferior ingresamos por facturando electrónicamente y hay dos opciones para ingresar con usuario. Ingresamos bien sea como empresa o como persona. Al dar clic en alguna de estas dos opciones, él me pide que si va a ingresar como representante legal o como usuario autorizado. Es de aclarar para los que son contadores de que por ahora todo lo que yo le he volteado en esa página solo se está utilizando el tema de representante legal. Ese tema de usuario autorizado lo hicieron pensando para no tener que uno pedir el correo o el permiso para poder acceder, pero les confieso de que ha sido imposible obtener ese usuario autorizado. Incluso no sé la DIAN para qué lo tiene si actualmente no está en uso. Entonces, cuando ingresamos como representante legal, él simplemente nos pide unos datos. Nos pide el NID del representante legal y el NID de la empresa. En el caso de ingresar como persona, simplemente nos pediría el NID de la empresa, que sería la misma cédula de la persona que desarrolla la actividad. Después de que ingresamos esos dos datos, le damos en entrar. Sucede lo mismo que sucede cuando vamos a consultar el CUFE. Por temas de plataforma, por temas de inconvenientes con la DIAN, es muy frecuente que cuando le dé entrar, a la primera no le dé, le dice que roben el captcha o que no coinciden los datos. Les recomiendo darle 2 o 3 veces porque la página a veces molesta bastante, si no es que se queda pensando. Cuando le damos entrar, él nos sale un mensaje y nos dice de que el acceso a la plataforma se envió mediante un correo electrónico que está registrado en el root de la persona natural. Que es importante tener allí en cuenta, de que si usted accede como persona natural, pues obviamente le va a llegar al correo registrado que está en su root. De allí la importancia de tenerlo actualizado. Pero si estamos hablando de una persona jurídica, ese correo va a llegar al correo registrado en el root del representante legal. Es de allí la importancia de tener coordinado con el representante si se va a crear de pronto un correo corporativo o donde tenga acceso varias personas para no estar molestándolo con el tema del envío del correo. Aquí en el punto 6 ya podemos ver cuál es el correo que llega. Normalmente llega asignado con un token de acceso DIAN y cuando lo abrimos viene una opción que dice acceder. Un enlace, le damos clic allí en ese enlace y él nos lleva nuevamente a la plataforma de la DIAN. Si le damos clic en este enlace y nos está pidiendo nuevamente los datos del representante legal y de la empresa, simplemente lo que hacemos es que el sistema a veces se desconfigura y lo que tenemos que hacer es cerrar la ventana y volver a darle clic en el enlace para que él de alguna forma rebobine los datos y sepa desde qué empresas que estamos accediendo. Cuando logramos acceder a la DIAN, él nos muestra el sistema de factura electrónica en el ambiente de producción. Allí en este campo trae un menú en la parte izquierda que no se despliega con mucha facilidad, por lo que les recomiendo dar clic siempre en esas 3 líneas horizontales que hay allí. Le damos clic para que el menú quede sostenido y lo podamos visualizar completamente. Cuando ya le damos clic en esas 3 líneas, vemos que el menú arranca con un inicio, con un histórico, con un registro de habilitación y con una configuración. En este caso, lo que vamos a darle es en el histórico. Allí en el histórico, él nos va a mostrar un tema de documentos enviados, un tema de documentos recibidos y unos listados. Ya, pues como les he venido contando, la idea es que revisemos en cada uno de ellos tanto los documentos enviados, que son los que yo emití, como los documentos recibidos, que es los que los proveedores me dan a mí. Cuando le damos clic en alguna de estas opciones, en este campo es en el de documentos recibidos,
él nos trae un cuadro de búsqueda en el cual yo puedo buscar por el NID del proveedor, por un rango de fechas o por un prefijo o el número de la factura. Como podemos observar en este ejemplo, por el rango de fechas que asignamos y le damos buscar, él nos muestra acá las facturas que están en ese lazo de tiempo o con ese NID del proveedor, dependiendo de la búsqueda que yo le dé. Es muy importante que la factura que esté acá, la factura que no esté acá, no existe. Por eso la importancia, la reitero, de revisar todo el tema de que esté en la DIAN. Allí nos muestra la factura como está al final de la presentación. Hay una factura del 15 de noviembre, una factura electrónica y nos trae el resultado. ¿Cuál es el resultado? Normalmente viene con aprobado o aprobado con notificación. Cuando nosotros le damos clic en la factura, él nos muestra la factura como la vimos al inicio cuando validamos el CUFE. Nos muestra los datos del emisor, los datos del receptor, nos muestra el CUFE por si lo queremos validar por el otro lado y nos muestra la fecha de validación de esa factura, al igual que el IVA y el total. Aquí en este aspecto, para que lo tengan en cuenta, cuando sale aprobado con notificación, mire que él nos trae unas validaciones del documento que actualmente, por el anexo técnico de la DIAN, actualmente esos campos que vienen dentro de las facturas, la DIAN no los está validando, pero que por lo que nos han dicho, es muy posible que en un corto tiempo todas estas validaciones ya las haga la DIAN. ¿Cuáles son las validaciones? Va a empezar a revisar que el NID, tanto del emisor como del receptor, esté activo en la DIAN. Eso quiere decir de que si alguna persona tiene inactivo el root en la DIAN, no se lo van a poder expedir o no va a poder generar facturas electrónicas. Igualmente, él informa de que no ha revisado el tema del código postal, de la dirección del cliente y demás, y que digamos que son campos que espera la DIAN validar a un futuro. Ya por el campo de menú, en la opción de histórico, descargar listados, él ya nos muestra es toda la relación de las facturas que están allí. Cuando yo vengo aquí a esta sección y le doy histórico y le doy la última opción que es descarga de listados, él me va a mostrar en un Excel factura a factura, pero no me las va a mostrar discriminadas de qué es lo que hay en la plataforma de la DIAN. Cuando yo le doy allí en esa sección, él me trae también la opción de un cuadro de búsqueda donde yo permito buscar por NID de receptor o por un rango de fechas. E igualmente me dice qué grupo quiere descargar, si es el grupo de los recibidos o el grupo de los emitidos. En este caso lo que hacemos es que durante ese rango de fechas me descargue tanto los recibidos como los emitidos y me los exporte a Excel. Este proceso se demora unos cuantos minutos, por lo que es muy importante darle espera y estar actualizando la página para que al final en el resultado me cargue el registro como lo vemos en el punto número 12. Allí nos muestra la fecha en que voy a descargar el histórico, de qué periodo y qué grupo. Cuando él me arroja este resultado, vemos como en el campo de acciones, él me permite descargar este archivo. Cuando yo descargo este archivo, él me trae un archivo en Excel con los siguientes encabezados. Él me muestra tipo de documento, código CUFE, folio, prefijo, fecha de emisión, fecha de recepción y recordarles acá de que incluso en el listado en el Excel también nos muestra lo que les mostré al inicio del tema de una cosa es la fecha en que yo emito la factura y otra cosa es cuando la reciben, que es cuando la valida la DIAN. Entonces, ahí incluso la DIAN en este sistema nos muestra esas diferencias. También nos muestra los datos del emisor, los datos del receptor y nos muestra el IVA de cada una de esas facturas y nos muestra el total de cada una de ellas. Igualmente nos muestra el estado de la factura si es aprobado o aprobado con notificación y el grupo para saber si esa factura fue que yo la hice, que es una factura de 20 y sería del grupo de emitidos, o es una factura del grupo de recibidos que correspondería a un costo o un gasto. Dentro de los tipos de documento, actualmente del ecosistema electrónico ya encontramos lo que es factura electrónica. También salen las de contingencia porque recordemos que nosotros podemos hacer las facturas electrónicas de contingencia en papel, pero cuando se solucione el inconveniente tecnológico tenemos que enviarlas a la DIAN. Entonces, la DIAN también tiene conocimiento de ellas
también nos va a salir las notas crédito, las notas débito. Actualmente nos está saliendo también el tema de la nómina, del documento soporte y el tema del application response, que es que ya nos está saliendo cuando las facturas han sido aceptadas y recibidas por el proveedor, que ya lo vamos a ver también a continuación. ¿Cuál es la invitación con este tema? A descargar cada uno de sus listados, a corroborar de que lo que está en la DIAN es efectivamente lo que yo tengo en contabilidad, y si no lo tengo, a encontrar dichas diferencias. ¿Por qué es la importancia de esto? Porque ya con este Excel, y es lo que la DIAN está haciendo actualmente, la DIAN empieza a sacar las declaraciones sugeridas. Entonces acá les traigo un simple ejemplo de cómo, haciendo un uso simple del Excel, yo puedo contrastar los documentos tanto emitidos como recibidos. Y entonces aquí muestro que en documento de soporte electrónico este cliente hizo un documento de 600.000 pesos que emitió facturas por 175 millones, dando un IVA de 32 millones, que la nómina son 7.900.000, que tiene unas notas créditos por 469.000 pesos y que recibió solo facturas electrónicas por 141 millones de pesos. Entonces, con esta información lo que hacemos es contrastar y hacer lo mismo que está haciendo la DIAN en este momento, que es simplemente cogemos el IVA emitido y lo restamos al IVA recibido. En el caso de este ejemplo, nos da que entonces daría prácticamente un tema de IVA a pagar de 9 millones de pesos y de que una utilidad que está obteniendo el cliente por un solo mes de 42.493.000 pesos. Entonces, cuando estemos haciendo estos análisis, es muy importante validar y preguntarse si realmente estos valores que están en la DIAN corresponden o si hay diferencias, si yo las puedo mostrar, si están soportadas. ¿Cómo están soportadas estas diferencias y cuándo esta realidad o estos valores serían diferentes a los de la DIAN? El primer caso es que los costos y gastos no están soportados en facturas electrónicas, sino que estén soportados en documentos equivalentes, como es el caso, por ejemplo, de la depreciación, como es el gasto de deterioro de cartera, o como es el caso en algunas empresas que las provisiones las van a representar simplemente al final del año, y entonces por consiguiente mes a mes esas provisiones no las van a mostrar, que es una política respetable que cada uno ha decidido utilizar. Igualmente, ¿cuándo se pueden presentar otras diferencias? Cuando yo vendo POS. Si yo vendo POS, recordemos de que para el adquiriente eso no es deducible, pero para el que lo vende sí se entiende como un ingreso. Entonces, obviamente, como estos POS por ahora no se están enviando a la DIAN, pues la DIAN no tiene la información de dichos documentos. Igualmente, si en la empresa estamos utilizando un sistema permanente de inventario, recordemos que el sistema permanente, que es donde yo manejo un inventario y todo lo que compro no me lo deduzco inmediatamente, sino que a medida que yo voy vendiendo voy afectando ese costo. Entonces, pues obviamente allí la DIAN no tiene conocimiento de este inventario y por consiguiente, pues el costo no sería el que está en el ecosistema de facturación electrónica. E igualmente, el tema de las retenciones tanto en IVA como en renta, he visto que la mayoría de los usuarios no las está reportando en las facturas y por consiguiente, pues la DIAN no tiene información de esto, pero recordemos que con el tema de los certificados los podemos seguir descontando. En el tema de estos documentos que no están en el ecosistema electrónico, pero que son aceptados legalmente, este tema nos lo habla el artículo 1.6.1.4.6 del DUT. A nivel informativo, es muy importante recordarles que Valti actualmente tiene un blog. Con cierta periodicidad estamos sacando algunos artículos y este tema está abordado dentro de esta página. Para hacerles también la invitación, para que estén leyendo que muchos de estos temas están allí incluidos. Entonces, ¿cuáles son los documentos soporte que no necesitan ningún soporte, sino que con la simple expedición del documento legalmente se pueden deducir? Salvo el tiquete de sistema POS, que es el primerito,
Y recordemos que está de primero porque ya la normatividad nos ha dicho de que este no lo van a aceptar. Pero es el caso de las boletas de ingreso a cine, es el caso de los tiquetes de transporte de pasajeros, el extracto bancario, el tiquete o el billete de transporte aéreo y el documento de juegos localizados de suerte y azar. Igualmente tenemos la boleta o la fracción de lotería, el documento de peajes, el comprobante de liquidación de la bolsa de valores, el documento de operaciones de la bolsa agropecuaria, el tema de los servicios públicos y la boleta de ingreso a espectáculos públicos. Es muy importante tener en cuenta de que con la entrada en vigencia del documento de soporte electrónico, estos documentos, como los expresa el artículo del DUT, tampoco necesitan documento de soporte electrónico. Por eso allí la importancia de que estos documentos no van a salir tampoco en el ecosistema de la DIAN y la DIAN no va a tener conocimiento. Pero recordemos de que ya hay un proyecto actualmente donde para el próximo año cada uno de los emisores de estos documentos va a tener que meterse al tema de facturación electrónica. Entonces ya veremos cómo van a ser los establecimientos del cine para pedir los datos. O si no es que no van a pedir los datos y lo van a dejar a cliente general lo demás. O en el caso del transporte a pasajeros, cuando vas a trasladarte, pues si ya estas transportadores van a tener que pedir datos o cómo van a tener que expedir el documento. Pero digamos que estos también próximamente van a entrar a este ecosistema y por consiguiente prácticamente se cierra el cerco para todas las actividades económicas. Finalmente, para el tema de revisar estos costos y gastos a nivel personal, quiero traerles a colación de que es muy frecuente de que a veces, ve, yo revisé el CUFE, revisé el código QR, pero la factura no sale en la DIAN. Recordemos que si yo tengo el documento físico y no sale en la DIAN, la factura no existe. Entonces van a decir, pero si tiene el CUFE y tiene el código QR, ¿por qué no sale en la DIAN? Por lo que he visto en mi experiencia, normalmente lo que trae es el tema del literal C del artículo 617, que los datos del cliente como nombre o razón social, número de NIT o el correo electrónico están errados. Y entonces, cuando estos datos están malos, pues obviamente no se cargan a este usuario, a este contribuyente y no van a salir. ¿Qué pasa con ese tema? De que si esos datos están malos, pues no va a ser deducible tampoco para esta persona. Y es por esto que en este aspecto traigo a colación algo que está haciendo la DIAN. Y es que por ahí está haciendo, sacó incluso un concepto, está haciendo capacitaciones y está sacando en medios publicidad diciendo de que para que a usted le hagan la factura electrónica no es necesario que le pidan documentos. Usted simplemente los tiene que decir de forma verbal y el vendedor por obligación se los tiene que hacer. Aquí en este aspecto voy en contravía de lo que dice la DIAN y les quiero aprovechar la oportunidad para decirles a todos de que no hagamos uso de esto que está dictaminando la DIAN y que por el contrario entre contribuyentes nos colaboremos. ¿Qué es colaborarnos? Si usted va a ir a hacer una compra y necesita factura electrónica, cargue su RUT, bien sea virtual o físico, y dígale, hágame un favor y expídame la factura electrónica conforme a estos datos. ¿Qué nos evitamos con eso? Tanto para el que va a recibir la mercancía, va a evitar de que los datos salgan mal, como para el que la emite, no tener que hacer otra nota crédito y demás. Igualmente, en este aspecto, recordemos también de que se está viendo mucho de que a veces por el tema del correo electrónico, es que la factura no me llegó, por favor vuelva y hágamela. Recordemos que por normatividad, si yo no causo una factura en el mes de noviembre, yo puedo ingresarla en mi contabilidad en el cuatrimestre siguiente o en los próximos 2 bimestres. Evitando con estos reprocesos, volviéndole y diciéndole a la persona, vuelva y hágame la factura, la nota crédito, y estar en este desgaste que he visto que ha sido un reproceso para todos. E igualmente la importancia de andar con el RUT, de dárselo al mensajero a la persona que realiza las compras, es el tema de permitirnos de que cuando la persona
haga la venta, inmediatamente decirle, venga, si usted hace POS, no me haga el POS, deme de una vez mi factura electrónica. Y no tener con el problema que estarán dando posteriormente, estar detrás de esa persona, decirle, venga, cámbiame el POS por una factura electrónica. O a veces también la DIAN ya sacó doctrina que dice de que si usted ya pidió el POS y la persona no le hizo nada de factura electrónica, usted no tiene obligación de volvérsela a dar porque la persona tiene que decir es en el momento en que hace la compra. Entonces, con esta diapositiva lo que quiero invitarlos es a la colaboración entre los contribuyentes, porque como hemos visto, la DIAN está muy agresiva y todo esto, si nos damos entre todos, la situación va a ser más difícil. Siguiendo con el tema de este ecosistema de facturación electrónica, uno de los últimos temas que ha entrado en vigor es el tema del RADIAN. Recordemos que el tema del RADIAN está enfocado principalmente al tema de factoring, a las empresas que hacen factoring con sus facturas de venta, y por eso la mayoría de personas no le habíamos prestado atención a este tema porque son muy pocas las empresas que se dedican a esto. Pero resulta que en ese tema del RADIAN, en la resolución 85 de este año que la puso en vigor, en su artículo 34, trajo consigo una obligación para todo mundo y que algunas personas todavía no se han dado cuenta porque uno ve la resolución y simplemente dice RADIAN y uno dice, ah, no, eso no me afecta a mí. Pero resulta que en el artículo 34 dice de que cada factura electrónica de venta que se expide en una operación a crédito o que se otorgue un plazo de la misma, debe hacer el siguiente proceso. Para poder que se constituya como soporte de costos, deducciones e impuestos descontables, usted como cliente tiene que darle recibido de la factura y recibido de los bienes. Y por consiguiente, una aceptación expresa o tácita. Esto en otras palabras, ¿qué me quiere decir? De que si yo compro a crédito o me dan un plazo, que son dos cosas diferentes, y los invito a revisar sus facturas electrónicas porque algunas están viniendo de contado, pero plazo 15 días. Entonces, si así dice de contado, pero hay un plazo de por medio, como lo dice la ley, también usted está obligado a hacer estos eventos. Porque o si no, como ya lo hemos visto anteriormente, es factura electrónica, la pagué bancarizada, pero no le hice los eventos de recibido de factura y recibido de los bienes, la factura se entenderá como no deducible y no la podrá descontar de sus impuestos. Igualmente, recordemos que esta aceptación expresa que está en cursiva no es obligatoria. Y como lo dice su nombre, aplica solo para los compradores y la tácita aplica para hacérsela los vendedores. Igualmente, en este mismo artículo 34, en el parágrafo que trae este artículo, trajo algo muy importante para los sujetos no obligados a expedir factura o documento equivalente. En otras palabras, entiéndase como los no responsables de IVA. Esas personas que no están expidiendo factura electrónica, pero que por alguna u otra razón están declarando renta. Allí, este parágrafo nos dice de que estas personas que no están cumpliendo con nada, pues esta normatividad sí la tienen que cumplir. Entonces, venga, pero es que yo no expido facturas, no hago documento de soporte electrónica, no tengo nómina electrónica. Ah, qué pena, pero tiene que hacer el proceso de recibido de la factura y de recibido de los bienes. ¿Cómo así? Y entonces, ¿cómo lo hago? Pues resulta que para usted hacer eso, tiene que hacer todo lo que los otros ya han hecho, que es surtir el proceso de facturación electrónica, pasar las pruebas y después venir y hacer las pruebas del RADIAN. Entonces, ya tenemos personas de que no están inmersas en ningún aspecto, pero tienen que estar haciendo los acuses de recibido de factura y recibido de los bienes. Es por esto que en este tema de RADIAN, que es el último que ha entrado en el ecosistema, traemos una pequeña demostración de cómo lo está haciendo actualmente nuestra Casa Manager. Ya tenemos desarrollada la plataforma, hay muchos de los clientes que están conectados que ya la están desarrollando, vemos la facilidad de cómo se aplica y veo con gran asombro cómo ya hay 3 opciones para hacer este proceso. Recordemos de que ya la podemos importar
desde el archivo zip o también con la sincronización de nuestro correo. La plataforma simplemente lo que descarga es la factura para que nosotros le podamos dar la aceptación, o incluso, como vimos anteriormente, simplemente con el dato del CUFE también podemos traer la factura a la plataforma. Y el tema del archivo en Excel es que, como les mostré anteriormente, descargando el archivo en Excel de la página de la DIAN, también lo podemos descargar todas las facturas, por decir de alguna forma, semanal, quincenal o mensual. Podemos cargar todas las facturas de una y las cargamos en la plataforma de Factúralo. Cuando las cargamos en la plataforma de Factúralo, allí ya podemos observar y darle cada uno de estos eventos a esta factura. E igualmente, las facturas que nosotros emitimos trae el enlace del CUFE para validarlas en la DIAN y ver cómo están nuestras facturas con los clientes. Es así como aquí en la imagen de CUFE trae un enlace para abrir directamente la plataforma de la DIAN y ver en qué estados se muestra nuestra factura. Podemos ver acá en el ejemplo cómo esta factura ya tiene el acuse de recibido, el recibido del servicio y la aceptación de la factura. Es así como finalmente queremos abordar todo el tema del ecosistema de facturación electrónica, mostrarles un poco las implicaciones y, como lo dicen algunos de nuestros clientes, el tema de que el cerco se va cerrando un poco, de tener en cuenta todas las implicaciones que esto conlleva y de ir haciendo algo tan importante como es la planeación tributaria en cada una de sus organizaciones, y revisando estos temas mes a mes para que sea más fácil hacer el cierre anual y solo revisar temas de activos y pasivos con la normatividad NIF. Listo, eso es todo, Luz. Muchas gracias por la invitación y ahora quedamos atentos a las preguntas. Bueno, ahora vamos a dar paso a contestar algunas dudas e inquietudes, los cuales han levantado la mano, ¿sí? Vamos a iniciar, damos el paso, ya indicamos quién puede encender su micrófono y hacer su pregunta. Marisol Sáenz, ¿puede encender tu micrófono para hacer la pregunta? Bueno, damos el paso entonces a la siguiente, Ángela María García. ¿Puede encender su micrófono para hacer la consulta? Marisol Sáenz, te escuchamos. ¿Puedes encender tu micrófono y hacer la pregunta? Damos el paso a Lady Joana. ¿Puedes encender tu micrófono para hacer las preguntas? Creo que han tenido
como problemas en encender allí el micrófono. Recuerden que deben activar el micrófono que se encuentra en la parte inferior, donde lo activan y desactivan una vez terminen de hacer su consulta. Damos el paso a Sandra Milena. ¿Puedes activar tu micrófono para hacer la pregunta, por favor? Bueno, vamos a dar paso a las preguntas. Recuerden que en la parte inferior, si de pronto tuvieron problemas con el micrófono, pueden diligenciar su pregunta, la cual será respondida. Entonces, damos eh, a dar paso a la consulta que realizó Paola Andrea Luna. La aceptación de la factura electrónica se debe realizar por medio del proveedor de facturación electrónico o se puede realizar por otros medios. Bueno, Paola, buenas tardes. Para responder tu pregunta, recuerda de que como este es un tema que está expresamente ligado a la resolución 085, esta aceptación se tiene que dar por el momento por un proveedor tecnológico. ¿Esto qué implica? Que algunos proveedores, cuando emiten la factura, llega un correo diciendo, usted acepta o rechaza la factura, pero este no es el procedimiento adecuado. El procedimiento correcto para esto se debe hacer con un proveedor tecnológico y enviando dichos eventos. ¿Cuál es la diferencia en esto? De que si tú lo haces por el correo, la notificación simplemente le va a llegar al proveedor de tu costo, tu gasto. Pero si lo haces por medio de un proveedor tecnológico, vas a cumplir con la normatividad porque esta aceptación también se verá reflejado en la DIAN. Y lo que busca la resolución es que la DIAN tenga conocimiento de todas las facturas a crédito y de cómo se están moviendo dichas facturas. Bueno, esperamos haber aclarado la pregunta. Vamos a dar paso a Eberto González. Importante hablar de los tiempos que da la normatividad para la correcta aceptación de las facturas de costos y gastos. Listo, Eberto, correcto. La importancia allí de los tiempos, recordemos de que en la resolución y en diversos conceptos de la DIAN, no hay un tiempo establecido para los dos primeros eventos. ¿Cuáles son los dos primeros eventos? Recordemos que en pantalla hablamos del recibido de la factura y el recibido de los bienes. Estos dos primeros eventos no tienen un tiempo establecido en la ley. ¿Por qué? Porque dependiendo de la actividad de cada uno de los contribuyentes, pues obviamente si yo hago compras por medio de domicilios o por encomiendas, pues los tiempos van a ser muy largos. E incluso si yo compro aparatos electrónicos, pues la única forma de yo saber si está bueno o si acepto el producto es ensayándolo cuando haga la posterior venta. Entonces, para estos dos aspectos no hay un tiempo establecido. El único tiempo establecido y que me habla de 3 días es para el tercer evento de aceptación expresa o tácita. Y allí hay que tener en cuenta de que para este evento se cuentan los 3 días a partir del segundo evento que yo hago. Es decir, yo puedo hacer hoy el recibido de la factura, dentro de 8 días puedo hacer el acuse del recibido de los bienes y es allí en ese segundo evento donde me empiezan a contar los 3 días. Si yo no hago el acuse de la aceptación expresa posterior a los 3 días, no lo voy a poder hacer y es muy importante tenerlo en cuenta porque ya he tenido clientes que me han dicho, venga, es que yo no me dejo hacer la aceptación expresa y cuando vamos y miramos, resulta de que ese evento ya se marcó hace 5 días y por eso no lo deja hacer. ¿Por qué pone la normatividad de los 3 días? Para que para el proveedor, si usted en los 3 días no le da la aceptación expresa, entonces por ley en los 3 días siguientes se va a entender como la aceptación tácita de la factura y por consiguiente ese proveedor va a poder hacer factoring con dicho documento. Bueno, esperamos haber contestado su pregunta. Vamos ahora con Paola Andrea Luna. El plazo para la aceptación
en la Radian tiene algún plazo específico? Bueno, Paola, digamos de que en este aspecto es la misma factura, perdón, es la misma pregunta anterior. eh, el plazo específico para hacerlo en el Radian, para los dos primeros eventos no hay. Simplemente hay para el tercer evento, que son los 3 días. Bueno, pasamos a Blanca Edilma. Buenas tardes. ¿Puedo dar acuse de recibido del bien o servicio para pasar así en factúralo? No puedo visualizar el PDF. Bueno, recordemos que el tema del PDF para hacer el acuse de recibido de la factura o del bien no es obligatorio que yo pueda ver el PDF. Recordemos que los documentos electrónicos se basan en archivos XML, que eso, como digo yo, para el tema de nosotros los mortales no los entendemos, pero para el tema de que manejan las TIF es un archivo plano donde está toda la información. Entonces, el PDF simplemente es una representación gráfica y este no es impedimento para yo hacerle los eventos. Bueno, esperamos haber contestado su pregunta. Ahora vamos con Mariluz. Una persona natural, facturador electrónico, no obligada a llevar contabilidad, necesariamente debería hacer los pasos de recepción de facturas. Listo, buenas tardes, María Luz. Efectivamente, esta persona natural, al ser facturador electrónico, creería que lo está haciendo porque es voluntario o porque por topes está obligado a hacerlo. En este caso, si esta persona está declarando renta, sí lo debe hacer. ¿Por qué? Porque recordemos que si no hago estos eventos y no hago los acuses de recibido de las facturas, mis compras van a ser no deducibles y por tanto no las podrá imputar en su declaración de renta. Bueno, esperamos haber contestado su pregunta. Ahora vamos con Viviana Bravo. En el caso de un restaurante, la factura POS ya no es válida en ningún momento. Buenas tardes, Viviana. Buenas tardes, Viviana. Para el caso de los restaurantes, hay que tener en cuenta y para todos los demás eh, entes económicos, el documento POS ya no es válido para compras. Entonces, si yo voy a un restaurante, hago una compra y me dan un POS, yo lo que hago es, si necesito deducirme el costo del gasto, le digo a mi proveedor, hágame un favor, cámbieme este documento POS por una factura electrónica. E incluso, como lo comentaba anteriormente, dentro del tema de la colaboración es muy importante decirles si son ustedes los que van a hacer el uso o si va a ir el mensajero, de hacer primero la pregunta de, ustedes les piden factura electrónica. Ah, sí, hágame un favor que yo la necesito, ve acá mi RUT. Entonces, en el caso de la adquisición, ese documento POS no es legal para el comprador, pero para el vendedor sigue siendo legal porque este documento es el reflejo de sus ingresos, es la legalización de sus ingresos, pero para costos y gastos no va a ser soportado. Bueno, esperamos haber contestado su pregunta. Vamos con la siguiente pregunta, Laura Alejandra. ¿Se puede hacer notas crédito para factura de venta emitida sin eventos de aceptación y que tiene 2 meses o más de emitir? Buenas tardes, Laura. Recordemos de que el tiempo, no hay un tiempo estimado para yo hacer notas crédito o notas débito. Eh, Siempre y cuando esta factura no tenga los eventos de acuse de recibido de la factura o recibido del bien. Entonces, si yo no he hecho los eventos y la factura tiene 2 o 3 meses,
yo le puedo aplicar una factura con referencia a dicha factura. Es importante también aclarar en este aspecto que actualmente, por norma, nuestro software ya está permitiendo hacer notas crédito sin referencia a factura. ¿Esto qué quiere decir? Que si la factura ya tiene los eventos, por decir algo, los 3 eventos, yo puedo hacerle una nota crédito sin referencia a factura y el sistema me lo permite hacer. ¿Esto qué quiere decir? De que ya en la nota crédito no me va a decir esto es una devolución de la factura número 100, sino que va a ser una devolución N sin nombre o número de factura electrónica. Pero es importante por temas de control que como en estas notas también va a haber un campo genérico para describir o hacer observaciones, allí en ese campo sí podemos hacer la descripción de cuáles son las facturas que se van a anular con dicha nota crédito. Bueno, esperamos haber respondido su pregunta. Vamos ahora con Silvia. Buenas tardes. Después de realizar los 3 eventos de recepción de la factura, ¿puedo realizar la nota crédito? Buenas tardes, Silvia. Sí, digamos que actualmente sí se puede hacer, como se lo respondí anteriormente a Laura, por normatividad esto se puede hacer, pero con el documento de nota crédito sin referencia a factura. Es muy importante que en cada uno de los software ustedes hagan solicitud de implementación de tipo de documento, porque esto, desde que se desarrolló la facturación electrónica, está contemplado para la DIAN. Bueno, vamos ahora con Juan Fernando. Para una persona natural declarante de renta, ¿es necesario realizar los documentos soporte a no obligados a facturar para obtener la deducción? Juan Fernando, es afirmativa su pregunta. Esa pregunta indudablemente toca tener los documentos soporte, que recordemos que actualmente ya se miden electrónicamente y es el único medio válido para poderlo legalizar frente a la declaración de renta. Es de tener en cuenta que debo hacerle documento soporte a los costos y gastos que yo me voy a imputar. ¿Cuál es la diferencia allí? Que si yo soy una persona natural y, por ejemplo, él simplemente lo que está haciendo es un gasto como persona natural, pues si este gasto no tiene relación de causalidad, pues no es necesario legalizarlo porque no tiene que ver con su actividad de renta. Pero si necesita descontarlo de sus impuestos, sí necesita hacer el documento soporte. Bueno, vamos a la siguiente pregunta, Mariluz. Esta misma persona natural, facturador electrónico, no obligada a llevar contabilidad, debería hacer documento de soporte electrónico para no obligado sobre las compras que realiza. Estimada María Luz, en efecto, está obligada a hacer los documentos de soporte electrónicos. ¿Por qué? Porque si esta persona se acogió, digamos en el caso menor que sea facturador electrónico, voluntariamente, la ley lo acoge como si él ya tiene capacidad para estar en el ecosistema electrónico. Entonces, si tú te metiste a facturador electrónico, es porque estás en la capacidad de desarrollar todo el ecosistema electrónico. En este orden de ideas, debes hacer documento soporte electrónico. Pasamos a la siguiente pregunta, Laura Alejandra. Por favor, ¿por cuál documento equivalente electrónico se debe reportar o transmitir la cuota de apoyo de un aprendiz y también los gastos bancarios? Gracias. Buenas tardes, Laura. Esta es una pregunta muy buena. Incluso hace poco la DIAN la resolvió en uno de sus conceptos. Aprovecho la oportunidad para invitarlos a que conozcan el concepto unificado que sacó hace poco de sacar la DIAN, que es el concepto unificado 0106 del 2022, donde responde todas las dudas que han hecho los contribuyentes alrededor del ecosistema de facturación electrónica. Son alrededor de 181 páginas, pero responde
grandes inquietudes que tenemos los contribuyentes. En este aspecto tuyo, hace poco se pronunció la DIAN respecto a este tema, y para el tema de los aprendices, la DIAN dijo de que estos aprendices, como reciben es una cuota de apoyo, no van en la nómina electrónica, sino que van con documento soporte. Porque como lo que están recibiendo no es un salario, entonces no se consideran empleados. Al no considerarse empleado, va con documento soporte. Y para el tema del gasto bancario, personalmente, y como lo vimos anteriormente, y ya se los voy a presentar, al estar considerado dentro del artículo 1.6.1.4.6 del DUT, al estar considerado como un documento soporte que no necesita legalización, bajo mi concepto, este no necesitaría ningún soporte. Simplemente pues es el soporte que te pide el banco. Eso sí, hay que hacer claridad en esto, de que deben revisar que el documento que expide el banco salga como extracto. Si el documento que expide el banco o la cooperativa o demás entidades financieras dice estado de cuenta, este documento no es válido porque el nombre es restrictivo y estamos hablando de extracto. Si no dice extracto, ahí sí deberíamos soportarlo bajo documento de soporte electrónico. Bueno, esperamos haber contestado su pregunta. Vamos ahora con Fanny Ramírez. Algunas facturas se evidencian en la DIAN, pero no en el portal de factúralo. Por ejemplo, la factura de Claro. ¿Se debe hacer algo adicional en factúralo? Sí, Fanny, lo que sucede es que actualmente hay que revisar el tema con estas entidades, de que estas entidades a veces no están enviando la factura al correo que es. Entonces recordemos que en el caso de facturarlo, él está integrado con el correo. Entonces, si la factura no llega al correo, pues obviamente el sistema no lo va a poder obtener automáticamente. Sin embargo, actualmente el sistema, como estás viendo en pantalla, podemos cargar esa factura vía por el número del CUFE que lo podemos obtener de la representación gráfica que está en el PDF, o si está en la DIAN, podemos subirlo mediante el Excel que arroja la DIAN, o ya sabemos que en este mismo Excel está el número del CUFE. Vamos ahora con la última pregunta, Silvia. Cuando genero anulación de una factura de venta, porque el cliente ya no realizó la compra o por errores involuntarios al momento de emitirla, ¿es necesario reconocer contablemente la factura de venta y nota crédito? Buenas tardes, Silvia. En este caso, la recomendación mía es hacerlo. ¿Por qué? Porque recordemos de que si esta factura ya está emitida y validada por la DIAN, entonces ya la DIAN ya va a tener conocimiento de dicho movimiento. Yo sé que el efecto va a ser cero, pero resulta que la DIAN para algunas obligaciones tributarias mide sobre ingresos brutos, y al medirnos sobre ingresos brutos no hay en cuenta estas devoluciones. Y con esto aprovecho para cerrar oportunamente, tener en cuenta la emisión de sus facturas, que al inicio con algunos clientes me pasó personalmente de que por el manejo del computador no sabían cuántos ceros tenía la factura. Entonces a veces una factura de 1 millón la estaban enviando por 100 millones. Entonces lo que hacían era, el caso tuyo de que decías, no, simplemente hago la nota crédito y no pasó nada, pero resulta que en el caso, por ejemplo, de un no responsable de IVA, al hacer este movimiento por ingresos brutos se pasaría al tope para ser responsable de IVA, y siendo el efecto cero se vuelve responsable de IVA. Listo, muchas gracias para todos. Agradecemos su asistencia, desearles feliz tarde y nos vemos en una próxima ocasión. Agradecemos a todos los asistentes. Recordamos seguirnos en redes sociales, donde estamos informando constantemente, y estar atentos a sus correos de todas las conferencias próximas. Esperamos que tengan buena tarde. Los invitamos a continuar recibiendo gratuitamente todas esas conferencias que son de mucho interés. Que tengan buena tarde. Hasta luego.